La vida en Cristo. Tema 4. Nuestra muerte con Cristo, un hecho histórico. Para nosotros los creyentes, la Escritura es la palabra de Dios, de modo que sabemos que ella tiene autoridad. Partiendo de esta realidad, entendemos por lo que dice la Biblia que Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8, lo cual es un hecho maravilloso en el que creemos firmemente. Pues la misma Escritura que dice que Cristo murió por nosotros, asevera que nosotros morimos juntamente con Él. Romanos 6:6-8. Según la palabra de Dios, entonces, nuestra crucifixión no es algo del futuro, pues fuimos crucificados juntamente con Él, lo cual significa que sucedió al mismo tiempo. Entonces, como un hecho histórico, podemos decir con reverencia, pero con certeza, yo fui crucificado cuando Cristo fue crucificado, por cuanto no se trata de dos acontecimientos separados, sino de uno solo. Mi crucifixión fue con Él. Alabado sea el Señor. Cuando Él murió en la cruz, yo morí con Él. Cristo no solamente murió en nuestro lugar, sino que nos llevó consigo a la cruz y nosotros también morimos. Si creemos en la muerte del Señor Jesús, entonces podemos creer en nuestra propia muerte con tanta seguridad como creemos en la suya. El apóstol Pablo en Romanos 6:6, escribiendo a los que fueron bautizados, verso 3, dice que somos unidos con Él en la semejanza de su muerte, porque por el bautismo reconocemos en figura que Dios ha obrado una unión íntima entre nosotros y Cristo en este asunto de la muerte y la resurrección. Podemos ilustrar esta maravillosa verdad con el siguiente ejemplo. Si tomamos un terrón de azúcar y lo disolvemos en una taza de café, vemos que se juntan de tal forma que no se pueden separar. Se ha perdido un elemento en el otro. Con esto queremos ayudarlos a comprender el carácter íntimo y decisivo de nuestra unión con Cristo en su muerte. Es Dios quien nos ha puesto allí y los actos de Dios son irreversibles. ¿Qué significa en realidad esta unión? El verdadero significado que está tras el bautismo es que en la cruz fuimos bautizados en la muerte histórica de Cristo, de modo que su muerte se hizo la nuestra. Nuestra muerte y la suya quedaron entonces tan estrechamente identificadas que es imposible separarlas. A este bautismo histórico, a esta nuestra unión con Cristo que Dios ha obrado, consentimos nosotros cuando descendemos a las aguas del bautismo. Nuestro testimonio público por medio del bautismo pone en evidencia nuestro reconocimiento de que la muerte de Cristo ocurrida hace 2000 años fue una muerte potente e inclusiva, lo suficientemente poderosa e inclusiva como para quitar y poner fin por medio de ella a todo lo que en nosotros no sea de Dios. La razón por la que descendemos a las aguas del bautismo es que hemos reconocido esto, que a la vista de Dios ya hemos muerto, y de esto damos testimonio. La pregunta de Dios es clara y sencilla. Cristo ha muerto y yo te he incluido allí. Ahora bien, ¿qué dices tú? ¿Cuál es mi respuesta? Señor, creo que tú me has crucificado. Reconozco la muerte y sepultura a la que me has destinado. Sí, Dios me ha entregado a la muerte y a la tumba. Y mediante mi pedido de bautismo, yo doy consentimiento en público a este hecho. En Gálatas 6:14 dice el apóstol Pablo, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es la misma figura que el apóstol Pedro desarrolla cuando escribe de las 8 almas que fueron salvadas por agua. Primera de Pedro 3:20. Al entrar en el arca, Noé y su familia salieron por fe del viejo mundo corrompido para entrar en otro nuevo.
No se trata tanto del hecho de que ellos personalmente no perecieron ahogados, sino que salieron de aquel sistema corrupto, y esto es salvación. Luego continúa diciendo Pedro: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Primera de Pedro 3:21. En otras palabras, es mediante ese aspecto de la cruz que el bautismo implica que somos librados de este presente siglo malo, y por el bautismo en agua esto se confirma. Te sumerges en el agua y en figura tu mundo desciende contigo. Tú resurges en Cristo, mas tu mundo perece ahogado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dijo Pablo en Filipo, y habló la palabra del Señor al carcelero y a su familia, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hechos 16, 31 al 34. Al hacer esto, el carcelero y los que con él estaban testificaron ante Dios, su pueblo y las potestades espirituales que de veras habían sido salvados de un mundo bajo juicio. Como consecuencia, leemos que se regocijaron en gran manera por haber creído en Dios. Antes de ser salvo por Jesucristo, quizás procuraste salvarte a ti mismo. Leías la Biblia, orabas, ibas a la iglesia, hacías limosnas. Luego un día tus ojos fueron abiertos y viste que una salvación plena había sido ya provista para todos en la cruz. Aceptaste eso y agradeciste a Dios. Entonces el gozo y la paz llenaron tu corazón. Pues bien, la salvación y la santificación tienen exactamente la misma base. Se recibe la liberación del pecado del mismo modo con que se recibe el perdón de pecados. Esto es por fe. El camino de liberación hecho por Dios es diferente del camino del hombre. El procedimiento humano es el de tratar de suprimir el pecado, esforzándose por vencerlo, en tanto que el divino es el de quitar de medio al pecador, crucificándolo con Cristo. Muchos cristianos lamentan su debilidad, creyendo que si tan solo fueran algo más fuertes, todo andaría bien. Sin embargo, la idea de que el fracaso en mantener una vida santa se debe a nuestra impotencia y que como consecuencia se nos demanda algo más, conduce inevitablemente a ese falso concepto del camino de liberación. Si estamos preocupados por el poder del pecado y por nuestra incapacidad de enfrentarlo, naturalmente llegaremos a creer que para ganar la victoria sobre el pecado necesitamos más poder. Si tan solo fuera algo más fuerte, decimos, yo podría vencer mis violentos accesos de mal humor. De allí que rogamos al Señor que nos dé más fuerzas para ejercer mayor autodominio. Pero esto es del todo errado. La vida cristiana no consiste en esto. El procedimiento que Dios sigue para librarnos del pecado no es el de hacernos cada vez más fuertes, sino por el contrario, el de hacernos cada vez más débiles. Tú dirás con razón que este es un camino algo singular hacia la victoria, pero es el camino de Dios. Dios nos libra del dominio del pecado, no fortaleciendo a nuestro viejo hombre, sino crucificándolo, no ayudándole a hacer algo, sino quitándolo de todo el escenario. Una nueva creación. La muerte del Señor Jesús es inclusiva, incluye al creyente y también es inclusiva su resurrección. En 1 Corintios 15, 45 y 47 encontramos dos notables nombres o títulos del Señor Jesús. Se nos dice que fue el último Adán y el segundo hombre. Las Escrituras no le mencionan como el segundo Adán, sino como el último Adán. Ni se refieren a él como el último hombre, sino el segundo hombre. Es importante notar esto, pues encierra una verdad de gran valor. Como el último Adán, él es la suma total de la humanidad. Como el segundo hombre,
es la cabeza de una nueva raza. Como el último Adán reúne en sí mismo todo aquello que estaba en Adán, como el segundo hombre, habiendo por su cruz quitado al primero, en quien el propósito de Dios fue defraudado, presenta otro hombre en quien aquel propósito es plenamente llevado a cabo. Cuando fue crucificado, lo fue en el carácter del último Adán. Todo aquello que estaba en el primer Adán fue quitado. Nosotros todos fuimos incluidos en su muerte. Como el último Adán, él quita la raza antigua y como el segundo hombre, presenta una nueva raza. En su resurrección está en pie como el segundo hombre. Morimos en él como el último Adán. Vivimos en él como el segundo hombre. Nuestra antigua historia finaliza con la cruz. Nuestra nueva historia comienza con la resurrección. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Por la cruz, Dios liquidó toda la antigua creación y de la muerte surge una nueva creación en Cristo, el segundo hombre. Si estamos en Adán, todo lo que está en Adán viene a ser nuestro inevitablemente y sin ningún esfuerzo de nuestra parte. No hay necesidad de hacer esfuerzo alguno para perder la paciencia o cometer cualquier otro pecado. Estas cosas suceden y esto a pesar de nosotros. Así también, si estamos en Cristo, todo lo que está en Cristo nos viene por gracia, sobre la base de una fe sencilla. La vida cristiana es nada menos que la vida de Cristo. Es la propia vida de Cristo reproducida en nosotros. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 1:30. Dios nos ha dado a su Hijo para ser nuestra vida y solo necesitamos estar en Cristo para que todo lo que es de Cristo venga a ser nuestro. Hay una sola vida cristiana y esa es la vida de Cristo. Nunca se me exige imitar aquella vida, pero sí permitirle a Cristo que viva en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20.